Bueno, compañeros, buenas noches nuevamente. Ya estamos haciendo el proceso de grabación de nuestra sesión del día de hoy, segunda sesión del módulo de zonas francas. Tenemos en este momento 6 estudiantes ya en conexión. Vamos a hacer nuestro proceso de asistencia, muchachos, mientras los demás compañeros se van conectando y damos inicio con nuestros temas. Bueno, muchachos, aquí tenemos ya el sistema de asistencia. Vamos a ir haciendo el llamado correspondiente de una vez. Carlos Mario. Presente, profe. Gracias, Carlos Mario. Ya te había visto en conexión. Laura Marcela. Presente, profe. Gracias, Laura. Buenas noches. Andrés García. Presente, profe. Gracias, Andrés. Leison González. Leison lo teníamos por acá en conexión. ¿Nos estás escuchando, Leison? Bueno, ya revisamos el tema con Leison. Angie Karina no está todavía en conexión. Y Michael Fabián. Acá, profe. Ok, Michael, muchas gracias. También nos acompaña hoy la compañera Camila Parra. Camila, ¿nos confirmas ahí que estés? Buenas noches, profe. Hola, Camila, ¿cómo te va? Bien, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces estamos... Leison, ¿ya estás ahí? Ok, en conexión. Listo, perfecto. Profe. Sí, profe, Listo. ahí Bueno, estoy. muchas gracias. Señor. Listo, solamente tendríamos la novedad con Angie Karina. No sé, compañeros, si ella los pudo acompañar en los otros módulos o hoy no tuvo conexión en las otras asignaturas. Bueno, posteriormente validaremos el tema con Angie Karina. Vamos entonces a dejar esto actualizado y vamos a proceder con nuestros temas para el día de hoy. Esto ya queda listo por acá. Muchachos, entonces el día de hoy vamos a continuar donde habíamos quedado en nuestra sesión anterior. Estaríamos dando inicio aquí rápidamente a ver el tema de objetivos y competencias con lo que esperamos alcanzar en este módulo. Posterior a eso vamos entonces a entrar con los temas correspondientes ya al módulo como tal, que esperamos aquí desarrollar como lo ven en la sesión número 2. Regálenme un segundo, me ubico por acá. Vamos a ver el concepto de las zonas francas, un poco de la evolución, objetivos, ventajas. Vamos a ver qué tanto nos rinde, teniendo en cuenta que tenemos para hoy programada también la presentación de uno de los temas, el primer tema que vamos a trabajar. Ya Michael previamente me había informado su presentación. El impacto del transporte de carga interno colombiano en la logística de las zonas francas. Entonces, Michael, te solicito que más o menos sobre las 8:05, 8:10, si de pronto no hacemos si no nos detenemos en la exposición de los temas antes, me hagas la ceñita, 8:05, 8:10, para sacar los 20 minutos correspondientes a tu presentación, que la manejemos al final de nuestra sesión, ¿ok? Listo, profe. Listo, Michael, muchas gracias. Vamos entonces, muchachos, a iniciar con el tema de objetivos, competencias. Pasaremos a ver un corto video para que conozcan, no sé si de pronto ya lo vieron, yo se los dejé aquí en plataforma, igual lo vamos a ver acá, un corto video para que conozcamos un poco de nuestra zona franca, quienes ya la conocen o quienes no la conocen, pues ahí podemos tener una pequeña visualización y entraremos con los temas de módulo. Nos quedamos en esta parte, muchachos, la semana anterior. ¿Tenemos alguna observación, alguna duda, inquietud antes de iniciar? Profe, tú me dijiste que en esta clase programamos la fecha de mi exposición.
Claro, Camila, ya está programada. Te muestro aquí en plataforma. Debes ingresar a plataforma en sesión 1, donde están establecidos los temas y los estudiantes. Aquí está tu fecha. Miremosla de una vez. Michael, el día de hoy. Laura, que ya había escogido tema también, el papel de las zonas francas, está para el 29 de agosto. Como solamente nos quedó pendiente, creo que había sido uno de los grupos, sí. Carlos Mario estaba pendiente por escoger el último tema que quedó y pues quedaste con Angie y Karina para hacer la exposición Zonas Francas Permanentes Especiales y sus ventajas a las demás empresas, frente a las demás empresas de las demás zonas francas, 12 de septiembre. Leison la próxima semana, crecimiento de las actividades logísticas y sus operadores en las zonas francas colombianas. Camila, para responder tu pregunta, definición, características y diferencias de los usuarios dentro de una zona franca, 12 de septiembre también. Y Bueno, listo, profe, Andrés gracias. García, 5 de septiembre, comercio electrónico en las zonas francas. Listo, muchachos, ahí están los temas y las fechas para que las tengamos bien presentes. Bueno, ¿alguna otra inquietud, muchachos? Compañeros y compañeras, ¿estamos bien ahí? Todo bien, profe. Listo, bueno, vamos entonces a arrancar de una vez con esto. Objetivo general, muchachos. ¿Cuál es el objetivo general de nuestro módulo? Lograr que ustedes puedan reconocer entonces todos los conceptos generales de las zonas francas. Como les decía en la sesión anterior, no vamos a entrar a mirar a fondo todo lo que es la normativa del régimen franco, porque pues esto sería tema de otro módulo más puntual, más de pronto desde el punto de vista aduanero. Pero sí vamos a hablar muchas cosas con respecto al entorno logístico de las zonas francas y conocer también de forma general cuáles son las operaciones que allí se manejan, qué tipo de operaciones, para que tengamos cierta visión desde el punto de vista logístico de qué pasa en estas áreas geográficas. ¿Qué ventajas nos aportan estas organizaciones o este grupo de empresas que se encuentran ubicadas en las zonas francas? Objetivos específicos, manejar los conceptos esenciales de las zonas francas, qué tipos de zonas francas, cómo ha sido la evolución, un poco de la evolución de las zonas francas en Colombia, identificar con qué zonas francas cuenta Colombia y reconocer también las operaciones aduaneras que ahí se realizan, reconocerlas, más no entrarnos pues a ahondar un poco en ese tema, pero sí reconocer muy bien cuáles son esas operaciones. ¿Qué competencias esperamos que ustedes adquieran? Algunas competencias genéricas como comprender la importancia de las zonas francas dentro de lo que es la ventaja competitiva de un país y en este caso esa ventaja que generan para poder realizar de forma más ágil, menos complicada la transferencia internacional de productos y de servicios también. Que logren también tener un racionamiento para poder generar estrategias en algún momento donde dentro de sus negocios ustedes puedan hacer una propuesta de incluir este factor importante y determinante de la competitividad como son las zonas francas en su cadena de suministros, en su proyecto de negocio, en su estrategia logística o comercial. Que puedan aplicar también esos conceptos que vamos a estar desarrollando aquí durante todo el módulo. Algunas más específicas como aplicar adecuadamente esos conceptos del régimen franco, algunos que vamos a entrar a evidenciar, y cuál es la importancia de esa transferencia internacional. Y ojo, también se realiza transferencia local de productos, de mercancías o de servicios, es decir, desde las zonas francas hacia el territorio aduanero nacional y hacia el resto del mundo también. Competencias para identificar y aprovechar esas ventajas que generan las zonas francas y poderlas aplicar en sus organizaciones. Y también competencias para reconocer el tema de infraestructura, que hay diferentes infraestructuras que aplican para las zonas francas. Ya estaremos desarrollando esa parte de pronto conocer un poco que no solamente son esa agrupación de grandes empresas en un área como tal, sino que hay otro tipo de zonas francas que también tienen una infraestructura específica. Eso es lo que vamos a tratar de trabajar puntualmente en este módulo.
Vamos entonces, antes de tocar los temas de módulo, ver este corto video donde vamos a conocer un poco de nuestra zona franca o la zona franca que tenemos aquí más cercana, que es Zona Franca Internacional de Pereira, con la cual hemos tenido en los últimos años. La zona franca está habilitada desde el año 2010. Su desarrollo pues ha sido un poco lento. Realmente ahora está muy consolidada, tiene una buena cantidad de usuarios, tanto industriales como comerciales y de servicios. Ya iremos validando bien esos conceptos. Y ha sido un buen polo de desarrollo para algunas empresas, tanto locales como empresas con inversión extranjera, que han entonces aunado esfuerzos para poder entregar, digamos que un desarrollo laboral, un desarrollo social también, en este entorno pues en donde está ubicada la zona franca en este momento, allí en el sector de Caimalito. ¿Alguno tiene la oportunidad de pronto de conocer la zona franca, de conocer de pronto las operaciones que se realizan allí? ¿Algún tipo de relación con esta zona franca? ¿Ninguno? No, profe, por mi parte. Michael no, Leison tampoco, de pronto No, Andrés profe. García. Profe, pues relación como tal, pues la empresa donde yo laboro, tenemos varios clientes instalados allí en estas zonas francas, profe. Ajá. Clientes como Luis Barton, supongo, Onzas. Correcto, sí señor, los mismos. Perfecto. Ok. Ahí vamos también de pronto, dentro de lo que vamos a trabajar, vamos a entender un poco qué posibles operaciones esté manejando actualmente o haya manejado Coats Cadena en su momento, y ya tú nos podrás compartir si de pronto tienes algún conocimiento de ese tipo de esas operaciones. Carlos Mario, de pronto tú ahí en la parte logística tienes algún tipo de relación con usuarios de zona franca. Ok, bueno, entonces vamos a entrar a visualizar un poco lo que es esta zona franca. Algunos de los usuarios nos contarán ahí unas pequeñas experiencias. Quienes ya hayan visto el video, pues perfecto, yo lo había dejado ahí ya ubicado en plataforma para que ustedes tuvieran acceso a él. Quienes no, pues aquí lo vamos a visualizar. Me confirman, por favor, si tenemos buen audio ahí. ¿Sí tenemos buen audio, muchachos? Sí, claro, profe. Excelente. De mi Perfecto. parte lo escucho bien. Sí, profe. Ok, gracias, Leison. Vamos entonces a darle paso aquí a este corto video. Zona Franca Internacional de Pereira nació hace más de 10 años. Este proyecto es el desarrollo de la visión de varios empresarios que quisieron aprovechar los beneficios que ofrece el régimen franco en nuestro país para ofrecer un parque industrial moderno donde las empresas o los empresarios e inversionistas puedan desarrollar diferentes tipos de operaciones. Obtuvimos nuestra declaratoria como zona franca en el año 2010. Hoy contamos con un parque de 27.3 hectáreas totalmente dotado de todos los servicios e infraestructura necesaria para el desarrollo de todo tipo de actividades. Mi nombre es Diego Pineda Jiménez, soy el presidente de Onzas, una empresa establecida en la zona franca desde noviembre del año 2013. Mi experiencia dentro de la zona franca Internacional del Pereira ha sido positiva porque nos ha permitido hacer unas inversiones que por fuera del régimen franco hubieran sido imposibles. Hoy estamos viendo una sala de corte para 20.000 unidades diarias con una inversión de más de 2,5 millones de euros,
en las cuales obtuvimos todos los beneficios, como fue los aranceles y el IVA para este tipo de bienes de capital. Nuestra zona franca se encuentra ubicada estratégicamente en el centro del denominado Triángulo de Oro de Colombia, lo que nos permite tener cercanía a ciudades principales como lo son Bogotá, Medellín y Cali, y al principal puerto del Océano Pacífico en Colombia, Buenaventura. E igualmente, esta ubicación privilegiada nos permite en un radio de 200 kilómetros tener un acceso poblacional a más de 23 millones de habitantes. Nuestra cercanía con el corregimiento de Caimalito y el municipio de La Virginia nos permite generar empleo en poblaciones vulnerables y ofrecerles a nuestros clientes mano de obra a menos de 200 metros de sus operaciones. Estamos en Ascol de Andino. Estamos ubicados en la zona franca internacional de Pereira. Mi nombre es James Pereira Ramírez, soy el gerente de esta compañía. Estar dentro de la zona franca internacional de Pereira nos ha permitido trabajar con proveedores locales, como podemos ver en estas máquinas, donde los proveedores de chapa, proveedores de cables y proveedores de otros elementos son de la ciudad de Pereira o del eje cafetero. Bueno, muchachos, un pequeño panorama de lo que es nuestra zona franca ubicada aquí a escasos 30 minutos de todo el centro de nuestra ciudad, y que ofrece ciertos beneficios que vamos a entrar a ver, tanto tributarios como aduaneros, arancelarios. Ustedes de pronto escucharon ahí que una de las empresas rescata el poder haberse acogido a esos beneficios con unas inversiones considerables, sobre los 2,5 millones de euros, y que eso representado en aranceles y en tributos y demás, pues es bastante dinero que ellos han podido, digamos que ahorrarse, entre comillas, y enfocarlo más bien en otros conceptos más productivos y más eficientes, haciéndolos mucho más competitivos. Esto es lo que vamos a ir adelantando en nuestro módulo, ir conociendo un poco más acerca de esa posibilidad que se tiene de adquirir esos beneficios, de las empresas que están allí y puedan adquirir esos beneficios importantes dentro de la zona franca. ¿Alguna inquietud con respecto al video, muchachos? Con respecto a esos beneficios, los vamos a ir desarrollando más adelante, pero ¿alguna inquietud puntual con respecto al video? No, profe, gracias. Ok, Michael. Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar aquí con nuestros temas puntuales. Vamos a comenzar a revisar estos conceptos que nos interesan bastante sobre el tema de zonas francas. Vamos a ampliar un poco de esto para que ustedes lo vean mucho mejor. Profe, perdón. Sí. Me voy a desconectar unos minuticos porque estoy conectada desde el celular y me voy a conectar en el computador. Bueno. Ok, Camila, dale, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, vamos entonces aquí a iniciar con estos conceptos de las zonas francas. Antes de iniciar con los conceptos, ya algunos me habían dicho que tienen algún tipo de relación con las zonas francas, pero antes de iniciar con estos conceptos, habíamos escuchado algo acerca de las zonas francas.
tipos de zonas francas. ¿Habíamos escuchado algo además de lo que vimos ya en el video? Profe, no, pues en mi caso no había tenido la oportunidad ni de conocer, no tenía conocimiento. Lo que de pronto veo ahora en el video y lo que alcancé a estudiar para la tutoría de hoy. Ok, perfecto. Gracias, Michael. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a encontrar unos conceptos bien interesantes desde el punto de vista de las zonas francas y su objetivo logístico. Primero que todo, necesitamos saber qué es una zona franca, ¿sí? La zona franca, entonces, principalmente, se encuentra demarcada como un área... ¿Sí, señor? Qué pena, no le interrumpo. Es que yo veo que pues, la clase va a empezar a desarrollar el tema y yo parte de mi exposición la enfoqué también en esto de las zonas francas. No sé si sea conveniente de pronto que yo realice la exposición y luego ya usted continúe con el tema para que nos profundicemos más en los temas que yo toco ahí. Bueno, yo vi la presentación y efectivamente vi lo que tú me comentas. Claro que sí. Yo pensaría... No importa. No, yo pensaría que de pronto podemos hacer este tema de conceptos para que, al contrario, en tu exposición, todos ya tengan un poco más claro y no queden como tan perdidos al momento de exponer los conceptos que tienes ahí. Listo, entonces ya tendrían como un panorama un poco más claro para entender mucho mejor tu exposición. Y que la ligas, obviamente, con el tema del impacto logístico. Perfecto, profe. Listo, Michael. Vamos entonces aquí, les decía que las zonas francas son un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional. Y de aquí en adelante vamos a llamar ese territorio nacional como territorio aduanero nacional. Siempre lo vamos a catalogar así, el TAN o territorio aduanero nacional, para poder identificar un poco más y hablar un poco más de forma técnica sobre las operaciones que allí se manejan. ¿Por qué hablo del territorio aduanero nacional o territorio nacional como tal y esa zona geográfica? Porque una de las características principales de estas zonas francas es que, a pesar de que están ubicadas en el territorio nacional o en el territorio aduanero nacional, esa área geográfica delimitada, debidamente delimitada, se considera un área extraterritorial. ¿Sí? Es como si fuera un país aparte. Es como si fuera un país dentro de Colombia. ¿Sí? Para temas desde el punto de vista aduanero, comercial y demás, ya vamos a ir viendo por qué. Pero es importante que tengamos muy claro esa parte. Es un área geográfica delimitada, como escuchábamos allá en el video de zona franca, 23 hectáreas, por ejemplo. Hay otras zonas francas un poco más grandes, otras más pequeñas, pero esa área, esa zona que está debidamente delimitada, la vamos a considerar un área extraterritorial, aún estando dentro de Colombia. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener muy claro. En estas áreas, entonces, se desarrollan diferentes actividades industriales, de bienes y servicios, comerciales, y se obtienen algunos beneficios muy importantes desde el punto de vista tributario, aduanero, en la parte de comercio exterior. Todas las mercancías que allí ingresan, que se ingresan a la zona franca, como les decía, como esa área geográfica se considera un país aparte, una zona extraterritorial, todas esas mercancías que ingresan allí se consideran que están fuera del territorio aduanero nacional. ¿Sí? Y por esa consideración que tiene, eso está dentro del régimen franco, dentro de la normativa de zonas francas, por considerarse que están fuera del territorio aduanero nacional, es una mercancía que por tal motivo no tiene que pagar aranceles, por ejemplo, de inmediato, o en ese primer ingreso no tiene que pagar unos aranceles, unos impuestos como el IVA, se manejan unas condiciones especiales. Ya cuando se hacen unas operaciones puntuales, que ya vamos a ver más adelante en el transcurso de este módulo, cuando se hacen unas operaciones, ya ahí se tiene que comenzar a considerar todo el tema de impuestos, de tributos, pagos y demás para poder que la mercancía ya se considere que está en libre disposición y puede movilizarse sin ningún problema por el territorio aduanero nacional, es decir, por fuera de la zona franca. Estas zonas francas están catalogadas en 3 tipos: las zonas francas permanentes, como por ejemplo la zona franca internacional de Pereira,
que es una zona franca permanente que incluye diferentes tipos de usuarios, como lo son los industriales, los de bienes y servicios, los comerciales. Por ahí veíamos unos usuarios industriales, por ejemplo, como Onsas, como Ascoyen, y otro tipo de empresas que más adelante de las cuales iremos hablando. Las zonas francas especiales, esas zonas francas especiales, lo que las hace especiales, por aquí ya nos acompaña Karina en conexión, regálenme un segundo por favor que estoy aquí admitiéndola. Ok, ahí ya le dimos el permiso. Lo que hace especial entonces a esas zonas francas, muchachos, y diferente también a las zonas francas permanentes, por allá tenemos uno de los temas de exposición que son las zonas francas especiales. Lo que hace especial a estas zonas es que es una sola empresa la que se cataloga como zona franca. Una sola empresa, no es un grupo de diferentes empresas en un área geográfica establecida, no, esto es una sola empresa que tiene la posibilidad de catalogarse como zona franca y adquirir todos esos beneficios que tienen las zonas francas. Un ejemplo de zona franca especial que tenemos muy cercano aquí, muy claro y que todos lo conocemos, es Telemark Spain, el call center que está ubicado ahí sobre la 30 de agosto. Esa empresa de inversión española, inversión extranjera, está catalogada como zona franca permanente especial. Zona franca permanente especial, Telemark Spain. Esa es su razón social y funciona como tal, como un call center, una empresa de servicios, pero todo lo que tenga que ver con movimientos de operaciones, entrada y salida de mercancías y demás, y unos temas de seguridad, manejos de inventarios, de productos, todo esto está bajo el régimen franco, es decir, bajo las condiciones de una zona franca. Ese es un ejemplo de zona franca especial. Y las zonas francas transitorias, como su nombre lo indica, es una zona franca o es un área geográfica como tal que se cataloga como zona franca en un periodo de tiempo. Por eso es transitorio, en un periodo determinado de tiempo. Estas zonas francas, más adelante vamos a desarrollar a fondo, pero les puedo dar un ejemplo muy claro que también todos conocemos y que hemos escuchado día a día. Corferias, que es un centro de ferias como tal, se cataloga como zona franca transitoria en algunos momentos, cuando hay ferias internacionales, por ejemplo, donde se va a recibir expositores, productos y demás del exterior, entran a esta zona, a esta área geográfica, a esta área delimitada, en este caso el centro de Corferias, y se cataloga como zona franca y los productos allí establecidos están bajo un régimen franco y cuando se termina la feria, la exposición, los productos deben de salir de allí y el centro de exposición como tal, el área determinada, vuelve a ser un centro de exposiciones normal, común y corriente y no se cataloga como zona franca. Para eso hay unos procesos que vamos a ir viendo más adelante, pero estos son los tres tipos de zonas francas que encontramos normalmente y que están determinados por la normatividad aduanera y el régimen franco colombiano. ¿Alguna inquietud en estos tres tipos de zonas francas, en el concepto de zona franca, muchachos? ¿Hay claridad en esa parte? Bueno, supongo que no hay ninguna inquietud. Ya Karina está ahí en conexión. Leison, ¿nos ibas a comentar algo? No. No, Listo, todo bien, profe, perfecto. estamos bien. Bueno, continuamos aquí. A Karina le recomiendo que los minuticos. Señor, Andrés. Los tres independientemente de las mismas, no sé, las mismas leyes o son de los mismos impuestos. Ok, buena pregunta, Andrés. Independiente de estos tres tipos de zonas francas y de que cada una se catalogue de forma diferente o se llame de forma diferente, los beneficios para ellas son iguales, son los beneficios de las zonas francas. Por eso cada tipo de estos siempre arranca
con su nombre zona franca o zona franca permanente o especial o transitoria. Son los mismos beneficios que nos indica el régimen franco. Algunos podrán hacer unas operaciones más que otras, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas francas permanentes tenemos usuarios industriales, ¿sí? Empresas que están haciendo un proceso productivo. En una zona franca transitoria no vamos a poder tener una empresa haciendo un proceso productivo. Son única y exclusivamente para el tema de exposiciones, ferias y demás. Pero dentro de esa zona franca transitoria, dentro de esa exposición, feria como tal, uno de los expositores puede vender sus productos, ¿sí? Feria del Libro Internacional, por ejemplo, y uno de los expositores internacionales está vendiendo sus libros allí. Esa venta que se está haciendo allí, que los libros que se están entregando y demás, están bajo un régimen franco y tienen que cumplir con unas condiciones puntuales para poder salir de esa zona delimitada como zona franca transitoria, ¿sí? Todos tienen los mismos beneficios, todos tienen las mismas condiciones, pero se diferencian un poco solamente en las operaciones que se pueden hacer en cada una de ellas. Pero los beneficios son exactamente los mismos, Andrés. Ok, profe, gracias. Listo, le estaba haciendo la recomendación a Karina que por favor, teniendo en cuenta que ingresó un poco tarde, los minutos, creo que 20 minutos que de pronto no alcanzó a ver de la sesión de hoy, que las valide cuando tengamos el video disponible ahí en la plataforma y en el canal institucional. Vamos a continuar entonces aquí con nuestros conceptos. Ya vimos aquí lo que es una zona franca. Tengan muy claro lo del el tema del área delimitada, del área geográfica delimitada y que se considera extraterritorial o fuera del territorio aduanero nacional. Ahora vamos a ver un poco de la evolución. Para mí es de pronto un poco importante que conozcan cómo fueron evolucionando estas zonas francas. Sin embargo, desde el punto de vista logístico, como lo decía al principio de nuestro módulo, desde el punto de vista logístico lo que nos interesa es cómo está el tema ahora. Sí nos interesa un poquito conocer de dónde sale todo esto, por qué las zonas francas, para qué las zonas francas, cuál es el motivo de este modelo de industrialización. Pero vamos a pasarlo muy rápido y nos enfocaremos más en lo que tenemos en la actualidad. Entonces, las zonas francas se constituyen inicialmente como unas entidades de derecho, son empresas legalmente constituidas, tienen personería jurídica, tienen un patrimonio, una autonomía, en este momento son sociedades de diferentes inversionistas, tanto locales como internacionales, y que presentan un proyecto, deben presentar un proyecto como tal ante la Comisión de Zonas Francas, que está constituida por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, algunas agremiaciones, la DIAN y demás, para que sea aprobado ese proyecto. Es decir, un grupo de socios, un grupo de inversionistas puede reunirse, decir, vamos a hacer un proyecto, tenemos disponibilidad de una zona, 30, 50, 60 hectáreas disponibles para hacer un proyecto, queremos delimitar esa zona y ser una zona franca y brindarle la posibilidad a diferentes empresas, tanto locales como internacionales, para que establezcan su proceso productivo ahí, para que establezcan algunas bodegas, zonas industriales y demás. Eso tiene que ser un proyecto, eso tiene que estar bien estructurado, tiene que ser completamente viable, tiene que demostrarse de dónde está saliendo la inversión, que no es una inversión extraña ni de dudosa procedencia, y además que va a tener un periodo de tiempo establecido para el desarrollo de todo ese proyecto, y ese proyecto, si es aprobado, ese proyecto se le denomina plan maestro. Ese plan maestro, si es aprobado por la Comisión de Zonas Francas y se cataloga y se delimita esa área como una zona franca permanente, en ese caso, permanente de usuarios, entonces ese plan maestro se tiene que cumplir a cabalidad. Pueden decir, por ejemplo, vamos a invertir, no sé, 500.000 millones de dólares y vamos a distribuirlos durante 25 años de esta forma. El primer año vamos a invertir el 20%, luego el siguiente año otro 20%, luego el 18%, luego el 15%, luego el 10%, hasta completar el 100% de la inversión. Y paralelo a eso deben cumplir también, escuchábamos allá en el video, generación de empleo.
generación de empleo debe estar dentro de ese plan maestro y deben cumplir con esa generación de empleo, unos empleos directos, otros empleos indirectos, en fin. Ya vamos más adelante a ir ahondando un poco en esa parte, pero entonces esas empresas como tal, zonas francas como tal, empresas como tal, están ubicadas y son con un enfoque, son vistas con un enfoque netamente internacional. Es decir, facilitar todas las operaciones de comercio exterior, ¿sí? que se puedan dar desde estas zonas francas y hacia estas zonas francas, relacionadas directamente con el tema de comercio internacional y comercio exterior. Sin embargo, también promueven bastante todo el tema de industria local, porque tienen la posibilidad de hacer negocios con cualquier cantidad de empresas dentro del territorio aduanero nacional o dentro de Colombia como tal, o por fuera de esa zona delimitada. Entonces, estas empresas aparecen, se constituyen como tal como empresas legales, con inversión, como les decía, en un principio, inversión pública. Luego se hace un cambio bien importante y ya las zonas francas, en su gran mayoría, son completamente de inversión privada. Algunas siguen teniendo algo de inversión pública, pero ya pasa todo a ser inversión privada. Ya veremos en qué momento de esa evolución se presentó esta parte. Y vuelven y nos reiteran el tema de la zona franca como territorio nacional, pero extraterritorial. Está dentro de Colombia, pero se considera extraterritorial. Tiene ese régimen aduanero o régimen franco especial, régimen tributario especial, algunos beneficios importantes en el tema de comercialización y comercio exterior, y lo que hacen es promover como tal operaciones logísticas y facilitar también el tema de la generación de empleo en diferentes zonas o en las zonas en que están ubicadas. Tenemos más o menos un panorama de lo que es una zona franca, ya lo vimos también en el video. ¿Cuáles son las características de estas zonas francas, en este caso las permanentes? Pues que tienen la posibilidad de tener diversidad de empresas, diversidad de usuarios, como se les llaman usuarios a estas empresas que están dentro de las zonas francas. Tienen diversidad de usuarios, pueden ser industriales, comerciales, de bienes, de servicios. El usuario administrador o usuario operador, quien es el que se encarga de administrar toda esta cantidad de empresas o de usuarios dentro de la zona franca, porque siempre debe haber pues un administrador en este tipo de negocios. Y adicional a eso también hay otras entidades que hacen un control y que tienen presencia permanente, como por ejemplo la DIAN. DIAN siempre va a estar ubicada en una zona franca. Siempre va a haber un funcionario DIAN disponible o una oficina DIAN disponible dentro de las zonas francas. Porque como estamos hablando de mercancías, productos, movimiento de mercancías y productos que, vuelvo y lo repito, están dentro de Colombia, pero están en una zona extraterritorial. Es decir, que esa mercancía no ha pagado impuestos, no ha pagado aranceles, no ha pagado IVA. Y si esta mercancía se sale de esta zona franca sin cumplir con el pago de impuestos y demás, ¿de qué estaríamos hablando, muchachos? Pues ahí sería evadir impuestos, pero yo tengo una pregunta. Sí, Michael. En este caso que usted comenta que todas las zonas francas tienen pues la DIAN, una oficina o un funcionario, sí. Eso aplica para las zonas francas permanentes, pero también aplica para las zonas especiales. Mi pregunta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, usted nos comentaba que Telemar, en Telemar podríamos encontrar entonces un funcionario de una oficina de la DIAN permanente. Ok, te respondo, Michael. En el caso de las zonas francas permanentes, como tú bien lo dices, ahí siempre vamos a encontrar una oficina y más de un funcionario, 2, 3 funcionarios, dependiendo de la cantidad de movimiento que tenga esa zona franca y de la cantidad de usuarios. Si vamos aquí a la zona franca internacional de Pereira, allá tenemos generalmente 2 funcionarios de DIAN que están pendientes de todas las operaciones que allí se presentan. En el caso de las zonas francas especiales, como es el caso de Telemark,
La obligatoriedad de que el funcionario DIAN esté presente las 24 horas o en horario de oficina no es tal como la de las zonas francas permanentes. Pero ¿qué pasa? Dentro de la obligatoriedad de las zonas francas, llámese permanente, permanente especial o transitoria, se debe asegurar y establecer que la entidad de control, en este caso DIAN, tenga acceso y tenga una oficina sin ningún problema al momento de que se presente una operación. Entonces, como hay una buena cantidad de zona franca permanente especial en todo Colombia, estamos hablando de más de unas 100 zonas francas permanentes especiales en Colombia, pues sería un tema muy complicado para DIAN tener un funcionario o dos funcionarios permanentemente ahí y además sabiendo que son zonas francas que usualmente no tienen una gran cantidad de operaciones para ellos estar fiscalizando. En ese orden de ideas, no tiene la obligatoriedad de que el funcionario esté permanentemente ahí, pero cuando se presenta algún tipo de operación, inmediatamente la DIAN habilita a un funcionario para que vaya y esté presente y fiscalice y valide la operación. Él tiene que tener su oficina disponible, computador disponible, el acceso a todos los sistemas, al inventario y demás, para poder hacer su función de fiscalización y de control aduanero. ¿Te queda claro ahí esa parte, Michael? Sí, sí, señor. Perfecto. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Ok, continuamos entonces. Ya tenemos también ahí a Camila nuevamente en conexión. Entonces, aquí nos reconfirman el tema de es una zona geográfica, nos dan unos datos por allá un poco desactualizados, ya más adelante vamos a ver unos datos más actualizados, pero nos enmarcan un punto bien importante. A 2011, hace casi unos 10 años, los recursos comprometidos, es decir, ahora les hablaba de un plan maestro donde las empresas dicen, me comprometo con una inversión de X cantidad de millones de pesos. En ese momento, cuando ellos se comprometen con esa cantidad de inversión, deben decir, listo, la voy a ejecutar en tantos años y de esta forma. Como ustedes pueden ver, por allá en el 2011, las zonas francas permanentes, por ejemplo, tenían recursos comprometidos, es decir, esa inversión que dijeron que iban a realizar, en el caso de las zonas francas permanentes, de 1.969.000 millones de pesos, de los cuales solamente habían ejecutado 411.000 millones. ¿Sí? Es decir, casi la cuarta parte de esos recursos comprometidos. En ese orden de ideas, igual para las zonas francas permanentes, con una mejor proyección en los recursos ejecutados. ¿Por qué se da eso? Y una mayor cantidad también. ¿Por qué se da eso? Porque, como les decía ahora, son más de 100 en este momento, más de 100 zonas francas permanentes especiales que tienen una inversión interesante y que su función es comenzar a ejecutar su operación o su servicio lo más pronto posible. Entonces, la ejecución de esa inversión es mucho más rápida y también es mucho más alta porque son infraestructuras un poco más complejas, pero mucho más fáciles de desarrollar porque es una sola empresa. Cuando hablamos de las zonas francas permanentes, y si nos vamos al caso de Zona Franca Permanente Internacional de Pereira, por ejemplo, les decía yo, está desde 2010, pero su avance como tal y su inclusión de usuarios ha sido un poco lenta. Ya llevamos 10 años de operación de la Zona Franca y todavía vemos muchos lotes desocupados en Zona Franca, muchos espacios aún sin ocupar. Entonces, la inversión se hace un poco más lenta por la complejidad también del tipo de negocio. Andrés, ¿nos ibas a aportar algo? Disculpe, esas zonas francas fueron creadas en la era o eso viene antes. ¿En la era de quién? ¿De Uribe? Sí, señor. No, mucho antes, ya vamos a ver esa evolución, sí, señor. Muchísimo antes, muchísimo antes, incluso creo que unos 50 años atrás de la era de Uribe. Pero sí hubo una proliferación de zonas francas
durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Sí hubo una proliferación debido pues a un tema de una ley que se ejecutó durante uno de esos periodos y que posibilitó, adelantándome un poco al tema, posibilitó a la inversión privada y extranjera incluirse en este tipo de negocios para desarrollarlos como tal, para poder generar mayor cantidad de empleos, de posibilidades de que los usuarios estuvieran allí incluidos. Ya les vamos a ver un poco acerca de esa evolución, pero no es exclusivamente. Sé que de pronto lo ligamos porque por el tema un poco de escándalos y demás y noticias acerca de la inversión que la familia del expresidente hace por allá en algunos años para un tema de unas zonas francas y demás, se hizo mucha bulla con esto, pero el tema de zonas francas como tal viene desde hace muchísimos años. Vamos a continuar entonces acá con la evolución de las zonas francas para responder un poco lo que nos estaba consultando Andrés. Vemos entonces aquí que la primer zona franca establecida en Colombia, obviamente con capital público, se ejecutó y se creó en el año 1958, muchachos. Ya hace una buena cantidad de años, ¿no es cierto? Hace ya más de 60 años se creó la primera zona franca, que fue la de Barranquilla, y que aún existe. Aún existe esa zona franca, pero ya en este momento con capital casi en su totalidad privado. Pero esa primera zona franca que se creó en Barranquilla todavía existe, todavía funciona, está en operación, pero fue la primera zona franca. Entonces ya vemos que no fue en ese boom y en ese escenario mediático que se creó hace algunos años con el tema de las zonas francas, sino que desde hace muchos años atrás ya existía. Entonces se establece esa primera zona franca. Hay otro periodo de tiempo bien importante para el tema de zonas francas, ya vamos a ver cuál es. Nos dicen aquí que hay una ley que se crea por allá en 1991, ¿sí? Donde en este año hay un evento bien importante a nivel local y casi que a nivel internacional. ¿Quién me podría decir por qué creen que durante ese periodo, 1991, hay un crecimiento importante de las zonas francas y se comienza a visualizar el negocio de las zonas francas como algo más importante dentro de la logística del país? ¿Qué pasaría en ese 1991? ¿Alguna reforma, profe? Sí, se podría decir que fue una reforma. No, pero pues hay más de pronto de algún tipo de ley. Yo tengo ahí conocimiento de que ya en el 92 se crea la zona del Pacífico, la zona franca del Pacífico, que es una de las más fuertes. Correcto. Pero no pues conocimiento de alguna reforma. Listo, muchachos. Tengamos esto muy en cuenta. 1991 se genera la Ley de Apertura Económica en Colombia. ¿Sí? Estábamos en el gobierno del señor... 1991, ¿quién era el presidente? Gaviria. El señor César Gaviria, el paisano de varios de acá, el paisano de varios de nosotros. El señor César Gaviria, bajo el mandato del señor César Gaviria, había un ministro de Comercio Exterior, que era ¿quién, muchachos? Expresidente colombiano también. Estoy corchadorcísimo hoy. Políticamente soso. En ese momento, el ministro de Comercio Exterior en Colombia era el señor Juan Manuel Santos. Y entre ellos dos, dentro del gobierno de César Gaviria y el manejo de la cartera de Comercio Exterior por parte del señor Juan Manuel Santos, se crea y se establece entonces y se ejecuta la Ley de Apertura Económica en Colombia. Paso seguido a eso, entonces comienza a tomar fuerza el tema de las zonas francas en Colombia, porque, como les decía hace un momento, están enfocadas directamente en toda la parte de comercio internacional. Allí entonces, después de esa Ley 7 de 1991, se establece que algunas zonas francas que ya estaban creadas
como la de Palmira en 1970, la de Cúcuta en el 72, la de Cartagena en el 73, Santa Marta en el 74 y Buenaventura también en el 72. Estas zonas francas que eran netamente de capital público pasan a comenzar a recibir capital privado. ¿Sí? Y se ejecuta entonces, ya hay un tema de capital mixto dentro de las zonas francas, que ya posteriormente casi todas están ya establecidas es con capital netamente privado. Pero entonces al momento de comenzar a recibir esa inversión privada y a disminuir un poco lo que ustedes ya saben que se maneja cuando estamos hablando de entidades públicas y capital público, disminuye ese flagelo que conocemos allí y comienzan a surgir y a ejecutarse muchas más operaciones en esta zona franca o en estas zonas francas. Allí van creciendo, comienzan a crecer, como nos decía por allá Michael, por ejemplo, en el 92, la aparición de la zona franca del Pacífico, que es capital privado, netamente capital privado, y que es una de las más fuertes en este momento, tanto por su ubicación como por la industria que tiene allá adentro. Y aparecen otras, sobre todo en Cundinamarca, mucha proliferación de zonas francas, también en el valle algunas zonas francas importantes. Entonces ahí comienza a crecer esa parte. Y luego viene como un periodo, digamos, de estancamiento en ese crecimiento importante que se estaba viendo, pero que no fue muy llamativo, o más bien fue un poco mal manejado, y los gobiernos subsiguientes no se enfocaron tanto en esta parte, hasta que por allá en el 2004, se da un nuevo auge a estas zonas francas. Entre lo que fue 1991 y 2004 se generan, como les decía, la del Pacífico, Río Negro, que es en Medellín, la de Bogotá, la otra que tenemos aquí cercana, que es la de Armenia, o la de la Tebaida más bien, que ahora se llama Quindío, zona franca. Por allá en Sopó también, se crean varias, y después de 2004, que esto ya estamos hablando de ese periodo por allá del gobierno del expresidente, se vienen a comenzar a crear más zonas francas. Ya en el año 2014 existían 106 zonas francas, 30 de ellas permanentes, es decir, estas grandes delimitaciones de tierra o áreas geográficas grandes donde hay diferentes tipos de usuarios. Habían 30 zonas francas permanentes, 73 zonas francas permanentes especiales. Ya se veía una diferencia importante. Más zonas francas permanentes especiales que zonas francas permanentes, obviamente por el tema de inversión, ¿sí? Es más fácil invertir en una sola empresa que invertir en una zona donde estimo comenzar a recibir empresas, que es como salir a vender un tema de finca raíz, y que adicional a eso pues hay que lograr esa inversión que es muy interesante. Y ese porcentaje de zonas francas permanentes especiales siguió creciendo. Por eso les decía ahora, ya hay más de 100 de estas zonas francas permanentes especiales que lo que hacen es activar obviamente el tema de comercio internacional y de inversión extranjera, y también de generación de nuevos servicios, porque casi todas estas zonas francas permanentes especiales están enfocadas en la prestación de servicios. Luego de esto, muchachos, en el 2014, y ese crecimiento tan importante que se comienza a dar, 2014 ya hacia este año, hacia lo que es 2018, 2019, 2020, se ha visto un poco estancada la proliferación de zonas francas, pero con ese establecimiento de zonas francas que ya tenemos en el momento, lo que sí ha crecido es la cantidad de usuarios dentro de las zonas francas. Eso sí ha crecido sustancialmente. Nos dice aquí que de esas 106 zonas francas que existían en ese momento, 56 de ellas eran industriales, es decir, tienen un proceso productivo como tal establecido. 19 de ellas agroindustriales, enfocadas en producción en el agro. 11 de ellas de salud, 10 de servicios, 8 de servicios portuarios, y esto es importante tenerlo en cuenta porque dentro de las zonas portuarias, que ustedes ya vieron ese módulo, lo vimos el semestre pasado, si no estoy mal, esas zonas francas pueden estar dentro de las zonas portuarias también, o pueden las mismas zonas portuarias catalogarse o tener la denominación de zona franca también.
Se tenía en ese momento una zona franca exclusiva de energía y otra de refinería. Ya se imaginarán cuál es la de refinería. Ecopetrol como catalogado también como zona franca en una de sus plantas. Entonces, todo este crecimiento importante dentro de esas empresas catalogadas zonas francas permanentes especiales, sobre todo, y las permanentes como tal, recibiendo diferente cantidad de usuarios, pues han permitido que el negocio como tal del comercio exterior crezca mucho más. Su enfoque ha permitido también que se diversifique mucho producto relacionado con la exportación y otros también con la importación, pero sobre todo en la exportación, enfocándose mucho en la exportación para desligarse un poco de lo que es esa dependencia como tal de esos commodities en los cuales se trabaja la exportación en Colombia. Commodities como cuál, como el carbón, como los minerales, como los hidrocarburos o el petróleo. Dependemos muchísimo todavía de la exportación de este tipo de productos para que las cifras de exportaciones en Colombia sean realmente interesantes. Entonces, estas empresas catalogadas zonas francas y los usuarios dentro de ellas comienzan a promover también esa diversificación, ese valor agregado a los productos, esas industrias completamente diferentes, industrias un poco más tecnificadas, porque al yo poder hacer una inversión interesante y saber que si va a entrar esa inversión a zona franca no le tengo que pagar aranceles, no le tengo que pagar IVA, entonces me estoy ahorrando cierta cantidad de dinero que posteriormente puedo invertir en tecnología, en mejor recurso humano, en personal más capacitado, en nuevos software, en diferente cantidad de herramientas que hagan más competitivo el negocio al cual me estoy enfocando. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Vamos aquí a nombrar estos objetivos de las zonas francas para que dejemos hasta ahí y podamos dar paso a la exposición del compañero Michael. Vamos solamente a nombrarlos para que les queden ahí ese pequeño tip antes de continuar con esos temas que los rescataremos entonces la próxima semana. Objetivos de las zonas francas. Fomentar la competitividad como primer objetivo principal. Ya ustedes me han escuchado decir que entonces hay gran cantidad de empresas que están dentro de las zonas francas permanentes, por ejemplo. Eso genera mayor competitividad porque en algunos casos son usuarios que a veces generan el mismo tipo de producción, el mismo tipo, por ejemplo, en la zona franca permanente internacional de Pereira, tanto Onzas como Louis Barton son empresas de confecciones, clientes por allá de la empresa donde labora el compañero Andrés, y generan competitividad, ¿sí? Están generando una buena competitividad, una sana competitividad y muy seguramente también generan procesos colaborativos que les permiten a ellos seguir creciendo versus la industria que está por fuera de la zona franca. Simplificar los procedimientos de comercio de bienes y servicios. Son instrumento para la generación de empleo, ya lo hablábamos también, es uno de sus objetivos principales. Captar nuevos capitales nacionales o extranjeros, obviamente con todos los beneficios que hay de inversión, pues captan mucho más fácil el capital tanto nacional como internacional. Ser polo de desarrollo regional, al tener entonces una industria o varias industrias establecidas en estas áreas, pues generan un desarrollo, generan mayor empleo, generan también una sostenibilidad importante. Generar economías de escala a nivel regional y nacional. Obviamente, al tener una mayor infraestructura productiva, pues la economía de escala se aplica inmediatamente a mayor producción, menores costos y mejores valores agregados a los productos. Promover el desarrollo de procesos industriales productivos y competitivos, y más que promover esos procesos, que sean unos procesos completamente diferentes a los que encontramos en la industria normal, por esa posibilidad de hacer una inversión mucho más interesante. Y promover también la innovación empresarial y tecnológica. Por eso, en la gran mayoría de casos, encontramos dentro de estos usuarios de las zonas francas, independiente que sean permanentes o permanentes especiales, una gran cantidad de innovación tecnológica, de nuevas herramientas, de herramientas diferentes, robótica, tecnología, procesos ya establecidos, digitales y demás, que hacen un poco diferente y lo que buscan es fomentar esa diferencia, ese valor agregado y esa competitividad en cada una de estas industrias a las cuales están enfocadas.
Entonces vamos a dejar aquí esta parte en los objetivos para luego entrar a desarrollarlos un poco más a fondo. E iniciaríamos la próxima sesión con los desafíos regionales de las zonas francas como tal. Vamos a dar paso, muchachos, a la presentación de Michael. No sé, Michael, si vas a compartir tu pantalla para yo dejar de compartir aquí la mía. Profe, pues como nos quede más fácil, yo igual le envié la presentación por si de pronto le queda a usted más fácil. Yo aquí la tengo también, mi hermano, entonces no hay ningún problema. Si quieres, Profe, mira, aquí la tengo. Exacto. Listo. Entonces la presentamos aquí desde mi equipo para no enredarnos con el tema de compartir pantalla. ¿Me confirman todos si están viendo ahí la presentación, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces vamos a dar paso a la presentación de el tema del compañero Michael Fabián Pino, el impacto del transporte de carga interno colombiano en la logística de las zonas francas. Michael, el grupo es tuyo. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Como lo expresaba el profesor, el tema es el impacto del transporte de carga interno colombiano en la logística de las zonas francas. Yo inicialmente enfoqué pues la exposición a tratar de definir un poco el tema de las zonas francas, pues ya como dice el profesor, ha profundizado un poco más en el tema, entonces de pronto lo que vamos a ver al principio es como un repaso de la clase de hoy. Listo, profe. Entonces dice que zona franca, como lo explicaba el profesor, es un área dentro del territorio nacional para desarrollar varias actividades industriales, comerciales. La mercancía en estos lugares se considera fuera del territorio aduanero, como lo decía pues el profe ahora en la clase. Acá de pronto yo quiero aportar que para el resto del mundo, una zona franca, digamos acá en nuestro país, está dentro del territorio nacional. O sea, alguien que está en el extranjero ve la zona franca de acá de Pereira y dice, no, esa zona franca es colombiana, ¿cierto? Pero para el territorio nacional como tal, nosotros lo tomamos como si fuera un territorio extranjero, lo que explicaba ahora el profesor, porque está fuera del alcance de, digámoslo así, de los aranceles y de todas las cosas legales que tiene el territorio nacional. Esa es como más o menos la definición que yo puedo entender como zona franca. Listo, profe. Dice que los objetivos de una zona franca: fomentar la competitividad, simplificar los trámites, generar empleo, captar capitales nuevos, nacionales y extranjeros, fomentar el desarrollo regional, crear economía en escala, ser más productivos y competitivos. Como lo hablábamos ahora en la clase, la idea de una zona franca es, uno, simplificar algunos trámites en los cuales pues aún estamos como en lucha de mejorar en Colombia, porque es uno de los puntos más frágiles en nuestras zonas francas. Generar empleo, como lo explicaban ahora en el video que vimos, la zona franca que está ahí en Caimalito, pues la idea era, digamos, a apoyar en el avance de esta zona, que todos sabemos pues que no es una zona altamente competitiva para esta población. Entonces la idea era como apoyar ese desarrollo. Captar los capitales nuevos. Antes eran zonas francas nacionales. A raíz de la ley que explicaba el profesor, pues ya llega las inversiones y todo, entonces se ha visto como mejor esa parte. Ayuda obviamente a crecer en la región, porque es distinto uno estar en una ciudad donde no haya zona franca, y más con el crecimiento que está teniendo el área de logística en esta época, porque uno ve que centros de distribución, centros logísticos, hay ya por muchos lados, entonces eso ayuda mucho a crecer en la región. La economía en escala, pues gracias a estos aranceles, a estos impuestos que se ahorran, digámoslo así, en estas zonas francas, pues hace que funcione más aún la economía en escala. Pues lo hemos visto en algunas materias donde la economía en escala pues es a mayor
compra, más insumos, pues mucho menor es el precio. Entonces, al estar en una zona franca, sin pagar impuestos, o bueno, por lo menos ahorrándose gran parte de impuestos, pues esto mejora mucho. Profe, continuemos. Algunas otras ventajas: disminución de los impuestos, creación de microempresas, no pago IVA por ventas a mercados externos, se reconoce como origen nacional a bienes transformados en dicha zona. Esto es muy importante porque, digámoslo así, o así lo entiendo, no sé de pronto el profe si me debe de corregir ahí o aportar algo, algo que llegue a nuestra empresa que está situada en la zona franca y nosotros le hagamos alguna modificación, algún cambio X, ya se puede tomar como un bien pues nacional, de origen nacional, y sin embargo, digámoslo así, es un bien que llegó en el 70-80% del extranjero y acá se le completó el 20% que le faltaba y ya pasa a ser un bien de origen nacional. Entonces eso genera un buen impacto en la economía nuestra. Disminución de los impuestos de renta, bueno, los no IVAs que tanto hemos hablado acá en la clase. Esas son algunas de las ventajas pues de la zona franca. Continuemos, profe, por favor. Listo, solamente ahí para complementarte lo que estabas diciendo acerca del tema de origen, efectivamente, uno de esos beneficios importantes es que las diferentes empresas productivas pueden entonces traer materia prima del extranjero y hacer sus procesos complementando con materia prima nacional, la mano de obra que obviamente es nacional y demás, y alcanzar los porcentajes establecidos para que entonces se determine que ese producto es originario nacional y también tenga unos beneficios importantes. Estabas muy bien enfocado en lo que estabas explicando. Listo, profe, gracias. Como lo hablábamos en la clase, hay 3 tipos de zonas francas: las permanentes, las especiales y las transitorias. Creo pues que ya el profe la explicó de una manera muy concreta. Digámoslo así, como aporte ahí en una zona franca, ¿qué nos ofrece una zona franca? Aparte pues de todos esos beneficios, pues ahí podemos encontrar bodegas, oficinas o zonas de parqueadero, almacenes, servicios aduaneros, entre muchos más servicios. En esas zonas francas permanentes, pues no, es que ahí no me cabe, no tengo mucho que aportar porque pues ya está todo muy claro. En las especiales, algo que yo investigué por ahí, una de las zonas francas especiales más grandes que existen ahora en Colombia es la clínica Porto Azul en Barranquilla. Correcto. Tiene un gran músculo financiero. Y una infraestructura tecnológica, pues una cosa de locos, digámoslo así. Listo, profe. Listo, sigamos. Ahora hablemos un poco del transporte de carga interno en Colombia. Dice que el transporte de carga en Colombia se mueve en el 80% vía terrestre, siendo este el principal método para llegar a clientes finales o zonas francas de nuestro país. Siendo este el primer método de movilidad para la carga de Colombia, es también el primero en hacer también las cosas más difíciles, desafortunadamente, y complejas para el crecimiento nacional. Ese 80% de movilidad de la carga terrestre no es gracias a que digamos que es la mejor opción o que logísticamente es lo más económico, o que la infraestructura como tal de Colombia lo hace ser el método más atractivo. Lo que pasa es que ese 80% es más bien un 80% forzado, porque en nuestro país no tenemos ni el músculo financiero ni la infraestructura como para utilizar otros métodos de transporte. Entonces, por eso ese 80%, alguien que lo ve así como por encima, uno de inversionista dice, no, allá hay que todo es terrestre porque deben de tener pues las supervías y los super camiones para transportar y el músculo y debe ser supremamente económico, pero realmente es todo lo contrario. Continuemos, profe. El impacto económico del costo logístico, como se los decía, en Colombia es muy elevado. Si nos comparamos con otros impactos logísticos, razón por la cual aún nuestro país nos cuesta avanzar de una manera más rápida a un mejoramiento continuo
más elevado y rápido. ¿Por qué? Porque logísticamente, como se los decía, acá la infraestructura vial es crítica. Peajes supremamente elevados, el combustible supremamente alto, razón por la cual los fletes para esta movilidad por tierra son muy costosos. Entonces, a la hora de pronto de uno hacer trámites o de hacer traslados o de vender mercancía y ponerla en el punto donde quiere el cliente, a veces se hace más dispendioso la negociación, porque incluso el flete mismo hace que se eleve mucho el costo. Según lo que más o menos pude investigar, el costo del flete genera un impacto casi del 15% en la venta o en la negociación. Entonces eso lo hace ser muy, muy costoso. Continuemos, profe. Impacto del transporte en la logística de las zonas francas, que era pues el tema en sí. Yo por eso lo enfoqué más que todo en definir lo que es una zona franca, luego lo de transportes, y ya acá pues quisiera de pronto, si alguno de los compañeros quiere opinar, quiere compartir sus conocimientos, sus experiencias laborales, para concluir pues una definición. Para mí, el impacto del transporte en las zonas francas en Colombia no es muy positivo. Podríamos tener un impacto mucho mejor, por lo que yo les decía anteriormente: la red vial limitada, poca capacidad en las vías, antigüedad en los vehículos que se tienen en el país, falta de zonas adecuadas para carga y descargue, insuficiencia de las zonas logísticas, aún creciendo mucho en la actualidad como se ve, porque uno ve que el país ha crecido mucho logísticamente, aún se presentan muchos casos donde se generan retrasos en los cargues, en los descargues, o incluso uno muchas veces ve carros haciendo transbordos sobre las mismas vías. Pues como lo ve la imagen del frente, nosotros acá en Colombia no contamos con esas vías así de 2, 3 carriles que puedan transitar vehículos con carga. Entonces eso hace muy dispendioso el transporte enfocado a las zonas francas. Precio elevado en las bodegas. Acá en Colombia el costo de metro cuadrado es algo elevado. Continuemos, profe. Falta de aeropuertos y puertos. De pronto no tanto como falta, pero sí falta de infraestructura, de tener aeropuertos más adecuados, más grandes, con más músculo, que los podamos utilizar como otro medio de transporte y empezar a evadir mucho el terrestre, siendo el aéreo un poco más costoso, pero disminuye mucho los tiempos en algunos casos, e incluso mejoraría la seguridad de la mercancía, porque por vía terrestre, con el problema de inseguridad de Colombia, lo hace ser muy, muy inestable. La complejidad en los trámites. En Colombia, más o menos un trámite normal, claro que acá pues sí el duro es el profesor. Según investigué, está aproximadamente algo sencillo, entre 112 horas. En otros países se demora entre 24 y 60 horas, entonces hay mucho campo para mejorar. Realmente nos complicamos con los trámites. Falta de buenos sistemas de información, falta de poder realizar un transporte combinado o multimodal, que es a lo que le deberíamos apostar. La red férrea en Colombia está tirada al olvido. El 15% en Colombia apenas se mueve por la red férrea. Entonces, es algo que deberíamos de estar explotando, porque si lo hacemos en un método combinado, digamos terrestre y fluvial, estaríamos ahorrando en costos de fletes aproximadamente un 40 o un 50% a lo que tenemos en la actualidad. Y si lo hacemos de una manera terrestre y férrea, nos estaríamos ahorrando un 23% sobre el costo que tenemos ahora. Entonces, nos falta mucha inversión, nos falta mucha proyección, porque por más, pienso yo, zonas francas que tengamos, por más tecnología que tengamos en estas zonas francas,
si no le apuntamos, si no nos enfocamos en mejorar la red vial, en mejorar estas vías, en mejorar tantas cosas como lo del combustible, como lo de la seguridad, como lo de los fletes, las zonas francas pues no van a poder crecer de la manera que está pensado en que crezcamos. Es una comparación muy grande, pero por ejemplo, un camión acá en Colombia rueda 65.000 kilómetros aproximadamente en el año. En Estados Unidos, un camión con la misma capacidad de carga de la comparación que estoy haciendo, está rodando entre 145.000 kilómetros al año. O sea, lo está doblando en el recorrido que está haciendo. Y esto es gracias a las vías que tienen allá, a la fluidez, a que si llegan a una zona franca no lo van a demorar 2, 3 días, en que lo descargan en horas. Entonces eso agiliza mucho la metodología de la logística de las zonas francas. Continuemos, profe. Como le decía, el impacto, teniendo una gran riqueza geográfica, porque para todos no es un secreto que somos ricos geográficamente, una conectividad inmejorable, unos puntos claves para la logística de transporte en las zonas francas, como lo veíamos en el video, la zona franca de acá de Pereira está en un punto estratégico. Creo que el impacto por ahora se está teniendo más negativo que positivamente. Eso como conclusión mía. No sé de pronto el profe y los compañeros que desean aportar al tema. Y ya por último, una frasecita ahí que puse, profe. La línea entre el orden y el desorden reside en la logística. Listo, profe. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michael. Creo que ha sido muy claro, sobre todo en esa parte del impacto. Hiciste un buen preámbulo, complementando un poco lo que vimos en la sesión del día de hoy. Y te enfocaste muy bien en ese impacto, tocando unos puntos bien interesantes que ya de pronto vamos a complementar aquí en 5 minuticos. No sé si de pronto alguno de los compañeros quiera hacer alguna observación, tenga alguna duda adicional o quiera hacerle alguna pregunta a Michael sobre el tema. Bueno, entenderíamos que todo quedó muy claro, pues realmente el enfoque, como te decía Michael, estuvo muy bien trabajado. Quiero regresarme aquí, Michael, en esta parte del impacto que tú tocabas para hacer 2 o 3 observaciones importantes. Dentro de ese impacto, cuando tú finalizaste aquí, decías que realmente es más negativo que positivo lo que se puede encontrar relacionando ese impacto del transporte en lo que es el desarrollo de las zonas francas. Podemos compartir que efectivamente si el desarrollo vial como tal y el desarrollo del transporte en general, porque tú tocas ahí temas muy importantes como la multimodalidad o el transporte combinado o las redes férreas, si el desarrollo de ese transporte estuviera casi que paralelo a cómo vienen desarrollándose o han venido desarrollándose las zonas francas en los últimos años, seguramente el impacto sería mucho más interesante. Por eso ha sido también muy difícil que esas mismas zonas francas permanentes que han venido creciendo, su crecimiento también sea un poco lento versus lo que esperan sus mismos inversionistas. Y si tuviéramos mejores accesos, si los inversionistas o las empresas que estiman llegar a una zona franca tuvieran la certeza y la tranquilidad de que al momento de movilizar sus mercancías no van a tener un costo altísimo, como tú lo decías, entre un 15, a veces hasta un 20% de costo logístico solamente en transporte, pues ese tipo de factores generarían que la inversión llegara mucho más fácil, que las empresas se interesaran mucho más fácil y que tuviéramos una gran cantidad de usuarios disponibles en estas zonas francas. Pero la realidad es lo que tenemos y lo que tú nos muestras con respecto a la parte de transporte. Sin embargo, también hay que rescatar, y tú también lo nombrabas, que Colombia ha venido trabajando bastante en el tema de la mejora logística. ¿Sí? Entonces ya encontramos proyectos interesantes, en el caso nuestro, como por ejemplo el tren de cercanías, donde ya es un hecho que el proyecto se comienza a trabajar y se comienza a visualizar que vamos a tener muy seguramente una salida
al puerto del Pacífico, como lo veíamos allá en el video, uno de los puertos más importantes en Colombia y que geográficamente nosotros estamos estratégicamente ubicados, pues si tenemos una salida al puerto del Pacífico con una red vial férrea, con unos costos muy por debajo de lo que realmente estamos trabajando, muy seguramente ahí el impacto va a ir cambiando y va a ser mucho más positivo que lo que tenemos en este momento. Eso como para complementar un poco lo que nos traía Michael, que realmente es muy completo y que realmente lo que nos dice es, o lo que el enfoque que se trata aquí es de ver lo que tenemos en la realidad en este momento. Sin embargo, y a pesar de todos estos inconvenientes o desviaciones que se presentan en algunos momentos, el crecimiento está. La posibilidad de hacer negocios con estas zonas está. Ya muchas empresas de la región han aprovechado. Tenemos ahí el ejemplo de Coats, por ejemplo, con Andrés García, que nos dice, tenemos negocios, o la empresa con la que yo trabajo tiene negocios con usuarios de zona franca, y así como esta empresa lo tiene, también otras grandes, pequeñas y medianas empresas también tienen negocios con estas empresas. Veamos para allá que el señor gerente de Ascoyen nos comentaba que los proveedores de cables y otros insumos son de la región, son de Pereira o son del eje cafetero. Ahí hay posibilidades de crecimiento de negocios aprovechando lo que nos entrega una zona franca. De nuevo, muchas gracias, Michael, por este buen aporte, por este buen enfoque. Me voy a permitir aquí solicitarte tu autorización para subir la presentación y dejarla en plataforma para que quede disponible para los demás compañeros. No sé si hay algún inconveniente. No, profe, claro, de una. Listo, entonces vamos a dejar también la presentación ahí, muchachos, en la plataforma para que ustedes tengan acceso a ella, que es una buena información también y de pronto nos puede servir más adelante para algún taller o algo que establezcamos. Bueno, ya vamos entonces aquí finalizando, muchachos. Nuevamente agradezco a Michael la intervención, la muy buena intervención. Recuerden entonces que la próxima semana arrancaríamos con los desafíos regionales en los temas de módulo, desafíos regionales de las zonas francas. Aquí entonces en el área de recursos vamos a dejar la presentación de Michael junto con el video también de esta sesión. Y vamos a habilitar una pequeña actividad, muchachos, para esta semana, sencillita. Foro participativo, ya ahorita sobre las 9 de la noche queda habilitado. Foro participativo va a estar disponible hasta el 20 de agosto, es decir, hasta el jueves, si mal no estoy. 20 de agosto hasta medianoche. Sencillo, una pregunta sencilla que ustedes van a poder resolver con base en lo que ya comenzamos a ver en esta buena presentación de Michael y también en de pronto alguna investigación que hagan ustedes con la posibilidad de las herramientas que tenemos tecnológicas. ¿Consideran ustedes que sí son competitivas las zonas francas en Colombia? Es un cuestionamiento que cada uno puede hacer un aporte, ya sea a favor o en contra. Sí considero que son competitivas. No, para nada son competitivas, no sirven, no sabemos por qué están promoviendo tanto las zonas francas. En fin, es un aporte propio y ya, como ustedes saben, estaremos haciendo alguna réplica de sus mensajes. Y también en la próxima clase, entonces, haremos una pequeña revisión de sus aportes. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Ok, no. Listo, Muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo, Leison, Andrés, Camilo. Muchas gracias a ustedes, a los demás compañeros por la asistencia, por la puntualidad, muchachos. Entonces, ya saben, nos vemos la próxima semana. Estén pendientes de todos los canales de comunicación, del grupo, la plataforma, correo electrónico y demás, ¿ok? Listo, profe, gracias. Feliz noche. Hasta luego. Ok, muchachos. Bueno, que descansen, que estén muy bien. Gracias. Chao, profe, gracias.